En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les envío saludos y les invito a que leamos la palabra de Dios, esperando que este mensaje sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21, y vamos a dar lectura. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Les invito a orar. Padre eterno y Dios todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, ante ti está mi vida. Te ruego, Padre, que tú me uses en tus manos y que tu palabra sea de fortaleza, edificación para quienes nos están escuchando. Y si alguien todavía no ha creído en tu Hijo Jesús, que hoy crea y sea salvo, para honra y gloria de tu nombre. En tus manos estamos, por Cristo Jesús. Amén. En la vida tomamos decisiones que traen resultados. Y hay una decisión muy importante en la vida que va a traer resultados eternos. El que cree en el Hijo de Dios tendrá resultados, y muy buenos resultados. El que no cree en el Hijo de Dios no tendrá buenos resultados. Es por eso que hoy aprenderemos resultados del que cree y el que no cree en el Hijo de Dios. El Evangelio de San Juan, escrito por el apóstol San Juan, aproximadamente en el año 80 y 90 de Cristo Jesús. Pero también el autor es el Espíritu Santo, porque es el autor de toda la Biblia. En este capítulo que dimos lectura nos habla de un nuevo nacimiento espiritual. El que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. Y también nos habla del grande amor que Dios tiene para toda la humanidad. El versículo dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. El resultado del que cree en el Hijo de Dios es vida eterna. La vida eterna es una promesa. La vida eterna viene por creer, o se recibe o se obtiene por creer en el Hijo de Dios, en Jesús. La vida eterna es un lugar muy especial. En la vida eterna no existe tristeza, llanto, sufrimiento ni dolor. Se obtiene aquí por promesa, pero trasciende para vida eterna. Por eso dice la palabra de Dios, para que todo aquel que crea en él no se pierda. Dios quiere salvar a la humanidad y rescatarla de las garras del diablo, rescatarlas de la condenación eterna, porque Jesús vino a dar vida eterna. Por eso dice la palabra de Dios, que Dios muestra su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero también la palabra de Dios dice que la vida eterna está en su Hijo Jesús. La vida eterna está en el Hijo de Dios. La vida eterna viene y está por promesa por creer en nuestro Salvador, en Jesús. Pero también otro resultado por creer en el Hijo de Dios es la salvación.
Dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Dios envía a su Hijo, a su único Hijo, para que toda la gente no sea condenada. Hay personas que cuando cometen un delito y son llevados a la cárcel y les dicen su sentencia por el delito que cometieron, pero es en esta tierra. Y Dios no quiere que la eternidad la gente sufra condenación, sino que sean salvos. Se dice de un padre que desde niño los padres aman a sus hijos y a sus hijas. Y su hijo le dijo a los 10 años, papá, ¿qué me vas a regalar cuando cumpla 15 años? Le dijo el papá, hijo, cuando tengas 14 años te lo voy a decir. Llegó el tiempo que su hijo ya tenía 14 años. Se cayó, se lastimó y el papá trató de detenerlo, pero no pudo. Cuando fue llevado al hospital, le dicen al papá que su hijo estaba muy grave y necesitaba un trasplante de corazón porque le quedaban de 15 a 20 días para vivir. Entonces el papá, la familia, angustiados, afligidos de qué iba a pasar. Entonces llega la mamá a visitar al hijo y el hijo le pregunta, ¿y mi papá? No he visto a mi papá y ya lo extraño, mamá. Y le dijo la mamá, ¿tu hijo, tu papá está bien, está trabajando? Faltaban algunos días para que ya cumpliera 15 años, ya no un niño, ahora un joven. Y la familia sabe de que hay alguien que va a trasplantar, que va a donar su corazón para ser trasplantado. Y cuando ellos escuchan esta noticia, entra y se ilumina la esperanza en ellos de que tendrán bien a su hijo. Realizan el trasplante, es un éxito. Y entonces, ahora el joven muy contento, porque tenía vida, iba a cumplir 15 años. Lo llevan a su casa, ya cumple 15 años y le dan una carta, pero la familia llorando. Y el hijo la lee. Cuando él la lee, empieza a llorar, porque la carta decía, hijo, tú me preguntaste que cuando yo cumpliera 15 años, ¿qué te iba a regalar? El papá le dice, te regalo mi corazón, te regalo mi vida, para que tú hagas con tu vida lo que tú quieras. Y el hijo llorando comprendió el amor tan profundo de su padre, que le dio vida a él. De la misma forma el Padre Celestial no solamente ha dado su corazón, Él dio a su propio Hijo Jesucristo para que lo crucificaran y lo mataran por amor a nosotros. Un amor tan especial, un amor tan profundo, un amor real, para que todo aquel que crea en su Hijo Jesús tenga vida. Por eso tenemos vida, por el grande amor de Dios. Pero también Él quiere que cada uno tenga vida eterna y que crea en Jesús. Cuando el Padre envía a su Hijo es para dar también la salvación. La salvación es un regalo. La palabra de Dios dice, por gracia somos salvos. La gracia es un favor inmerecido, algo que se recibe de parte de Dios para nosotros. Un favor inmerecido, algo que el humano no necesita, el humano no se lo merece, sí lo necesitamos, pero es por su misericordia. La salvación. El que cree en el Hijo es salvo. Por eso en vida se recibe a Jesús para salvación.
la salvación de los pecados, la salvación para no ir a la condenación eterna. Pero también hay resultado el que no cree en el Hijo de Dios. Y vamos a seguir leyendo. Leamos el versículo 18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya es condenado. Las personas que no creen en Jesucristo como su Salvador van rumbo al infierno, a un lugar de tormento que no fue preparado para los humanos, pero a causa de la maldad es un lugar donde ahí van. Es un lugar de sufrimiento, un lugar de fuego, un lugar de condenación. Y solamente Jesús es el único que lo puede salvar, porque Él es un abogado, el abogado perfecto, que aboga por usted cuando le pide perdón de sus pecados. El que cree en Jesús no es condenado. ¿Cuánta gente está condenada ya? Porque no creen en el Hijo de Dios y van al infierno. Algunos dicen, el infierno no existe, no es real. La Biblia habla y describe que hay un infierno abajo. Y también la palabra de Dios dice que todos los que no hagan la voluntad de Dios se irán al infierno. Algunos dicen, no, el infierno no existe, está en esta tierra. No está en esta tierra. El infierno sí existe, pero es para todas aquellas personas que hacen lo malo, que secuestran sin tener misericordia, para las personas que les gusta robar, matar a otras personas, violar, a las personas también que les gusta la hechicería, la brujería, que les gusta adorar a la muerte y venerarla, y otras religiones falsas, porque Dios no es religión, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. El infierno es para las personas que no se arrepientan de mentir, las personas que no se arrepientan y hagan lo malo. Ese lugar de tormento es para ellas, pero Dios no quiere eso. Por eso envió a su único Hijo, para el que crea en Él no se pierda, no se vaya a la condenación. Pero el que no cree en Jesús es condenado. Cuando una persona comete un delito, tiene que ser condenada a una sentencia. Y le dan años de cárcel, o tiene que estar en la cárcel por lo que ha cometido. Y es un castigo de lo que hizo. Pero con Jesús hay vida eterna y salvación. Pero el que no cree, en él habrá condenación. No podrá decir, te pago para que yo no sea condenado, porque ahí el dinero no cuenta. No le podrá decir en ese momento que no escuchó la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se ha estado predicando por todo el mundo. Se ha estado predicando a todos. Y dice, a mí nadie me ha predicado, pero está la Biblia, está la palabra de Dios, y hay que leerla, hay que estudiarla. Y también es un lugar terrible la condenación. Un lugar donde toda la gente que hace mal hoy en día va a ir ahí. Hay gente que ocupa su vida para hacer mal. Por eso es que van a ir a ese lugar, si no se arrepienten. El versículo 19. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué pasa hoy en día? La mayoría de la gente ama las tinieblas. La mayoría de la gente no quiere la luz.
Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la lumbre de la vida, la luz de Cristo en su corazón. Pero la mayoría de la gente no quiere eso. Quieren pecar. Quieren hacer su propia voluntad. Quieren hacer lo que ellos creen y piensan y quieren. Y se corrompen. Y aman las tinieblas, aman lo malo, aman el soborno, aman la maldad, la iniquidad y toda clase de pecado. Porque dicen, ay, pues el pecado es muy rico, unos llegan a decir así, pero te lleva a la condenación y a la muerte eterna. Por eso es necesario que amen la luz. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Se les predica la palabra de Dios y no quieren. Cierran su puerta, cierran su oído, cierran sus ojos, endurecen su corazón. No quieren la luz, no quieren escuchar la palabra de Dios. Y después dicen, ay, todo lo que pasa es la culpa de Dios. No, es el pecado del humano. Es el pecado que el hombre comete al transgredir la ley divina, al no obedecer la ley de Cristo. No quieren venir a la luz. Se les habla de la palabra de Dios y no quieren porque llevan una vida de comodidad, una vida que no quiere que nadie les diga nada. Y muchas veces lo hacen en oculto, otras no, porque hay alguien que ya ni en oculto. Pecan deliberadamente, ocultamente y sin que los vean, de todas formas. No quieren venir y escuchar la palabra de Dios. Dicen, yo no quiero escuchar la palabra de Dios. Váyanse religiosos, satánicos. ¿Qué nos dicen? Que somos fanáticos. Porque no quiere escuchar la palabra de Dios y llega a decir, no, es que son unos hipócritas. Porque no quiere que sus obras sean redargüidas y no quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué hace? Atacar el evangelio, atacar a la iglesia de Cristo y a los pastores, a los predicadores, porque no quiere que sus obras sean redargüidas. El versículo 21. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. El que está en Cristo, el que ama la verdad, va a permanecer en la luz de Cristo, va a permanecer en Él. Porque ahí se verá que sus obras son hechas en Dios. Sus obras son hechas en Dios. Y es la diferencia de una vida que ya tiene a Jesucristo, que sus obras ya son hechas en Dios, y alguien que no ha recibido en el Hijo de Dios, sus obras no son en Dios. Alguno dirá, pues yo no hago nada malo, pero el único medio de salvación es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, porque Dios mostró su caridad en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pero para que nuestras obras sean hechas en Dios. Nuestras obras sean hechas en la luz de Cristo, porque es importante que sus obras sean hechas en la verdad. Hay personas que, aún sufriendo, no reconocen al Hijo de Dios como Salvador, como su Salvador. Sufrir en esta tierra y cuando usted muera sufrir, irse al infierno, esa no es la voluntad de Dios. Hay personas que sí creen en el Hijo de Dios, pero aún los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que solamente dicen creer en Dios, pero no lo obedecen. Solamente creo en Dios y hace de su vida lo que quiere y como quiere y da derrocha en el pecado. Hay personas que creen en esculturas, en imágenes y les prenden velas
¿Y qué están haciendo? Venerarlas, porque ella no dice, no, yo no lo adoro, yo lo venero. Y las están venerando y no le estoy juzgando, porque no estoy para juzgarle. Pero la palabra de Dios nos dice que hay un solo Salvador y es Jesucristo. Hay personas que dicen, yo soy muy buena persona y pues yo hago muchas obras buenas, pero necesita a Cristo como su Salvador. Usted ya ha recibido a Cristo en su corazón y por promesa ya tiene la vida eterna. Sea fiel a Dios, sea perseverante, sea firme en las cosas del Señor, en el camino de Dios. Pero también hay personas que por la gracia de Dios, por su misericordia, ya son salvos, ya tienen a Jesús en su corazón. La Biblia dice que hay que cuidar nuestra salvación. Pero también hay personas que van directo al infierno, que van directo a ese lugar de tormento y que necesitan arrepentirse de sus pecados, que necesitan arrepentirse de lo que están cometiendo. Porque a lo mejor usted dirá, nadie me ve, pero Dios sí lo está viendo y sabe lo que siente y lo que piensa. Dios sí lo sabe. Y el Señor lo llama a un arrepentimiento, para que usted no sea condenado, para que de hoy en adelante usted crea en el Hijo de Dios y lo obedezca y tenga bendiciones de parte de Dios. La palabra de Dios también se dirige a usted que no cree, ni porque está sufriendo, cree en el Hijo de Dios. No con esto le digo que no va a sufrir, si la voluntad de Dios está, sí, pero la diferencia está que ahora Cristo le fortalecerá y le ayudará y le alentará con todas las promesas que Él tiene para los que hemos creído en Él. Pero también a usted se la vive pecando. Usted que ha secuestrado a personas, arrepiéntase, deje de hacerlo, deje de hacer sufrir a la demás gente. A usted que roba, póngase a trabajar, Dios le dará un trabajo para que no tenga necesidad de robar y de ir a la condenación, porque ahí va para el infierno. La palabra de Dios se dirige a usted que está pecando deliberadamente, porque algunos conocen la palabra de Dios, pero pecan deliberadamente. Para usted, para que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios. La palabra de Dios se dirige a usted que practica la hechicería, la brujería, que vive en adulterio, en fornicación, porque son pecados de la carne. La palabra de Dios se dirige a usted. Arrepiéntase. Hay tiempo, tiene vida y crea en el Hijo de Dios como su Salvador. Usted ama más las tinieblas. Y el que vive en tinieblas va a las tinieblas eternas. Venga la luz de Cristo. Venga la luz de Cristo para que ahora esté usted en luz. La palabra de Dios se dirige a usted. Sus obras son malas. Arrepiéntase y venga la luz de Cristo. ¿Usted no quiere venir a la luz de Cristo? Porque no quiere que le redargullen su pecado. Porque no quiere arrepentirse de ellos. Por eso no quiere venir a Cristo. Pero tiene vida y la oportunidad de venir a Él a tiempo. De venir a Él ahora que usted está en vida y Dios le puede perdonar sus pecados. Pero también usted está obrando la verdad. Siga adelante, persevere hasta el último momento de su vida. Sea fiel al Señor y permanezca en la luz. Y permanezca en Él. Y sea fiel al Señor. Todo aquel que no es salvo, que no tiene vida eterna, hoy el Señor le espera que usted ore y que crea en Jesús y que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, para que usted al venir a Él sea salvo, nazca de nuevo en el Señor, para que ahora usted por fe tenga vida eterna, porque es real.
La palabra de Dios también a todos aquellos que están viviendo en pecados terribles. Los ama Dios y envió a Jesús. Recíbanlo. Arrepiéntanse. Dejen la maldad. Dejen de hacer lo malo. Porque el que a Jesús viene no lo echa fuera. Recíbanlo como su Salvador. Ya sus obras no serán malas. Quienes vengan al Señor Jesús, sus obras ya no serán malas porque ustedes se han arrepentido de ello. Ya sus obras serán en la luz y vendrá la luz y permanecerá en la luz. ¿Por qué? Porque ahora está en Cristo Jesús. Porque ahora está en el Señor. Quienes vengan al Señor se levantarán ya con la promesa de vida eterna y por fe ya son salvos en Él. Y de ahora en adelante su vida es nueva en Cristo. Ahora en adelante usted va a buscar a Dios. Ahora de aquí en adelante usted va a recibir el amor del Padre en su corazón y tener la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre celestial y Dios todopoderoso, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, estamos delante de ti. Muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por el amor, por ese amor sin igual, ese amor que no está condicionado, pero sí amarte y obedecerte, ese amor que viene de ti. Muchas gracias porque has enviado a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque la vida eterna está en tu Hijo. Gracias porque la vida eterna está en el Hijo de Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por los que ya son salvos, por los que te siguen, por los que te aman, por los que están, Señor, perseverando en tu camino, por quienes te están siendo fieles. Gracias por ellos, pero también aquí hay personas que han venido delante de ti, están entregando su corazón a ti, están pidiendo perdón de sus pecados, porque saben que tú los amas, porque saben que tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Muchas gracias por los que ahora se han arrepentido y sus nombres están siendo escritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Padre Celestial, por quienes ahora se han arrepentido de sus pecados, no importando delante de ti, Señor, lo que hayan hecho, porque ahora se han arrepentido de sus pecados. Muchas gracias, porque siempre estás al pendiente de nosotros. Gracias porque sigue, Señor, obrando en la humanidad. Hay personas que se han recibido a Jesús y siguen escuchando tu bendita palabra. Gracias, Dios Todopoderoso. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu fidelidad. Muchas gracias por ese amor incomparable. Gracias, Señor, por ese amor. En tus manos está cada vida que ha venido delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.